Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios.
levantes tu voz en una adoración a Él. Dile, Señor, tú eres digno. Buenos días, mis amados hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, creador del cielo y de la tierra, hacedor de maravillas, Rey de reyes y Señor de señores, único, inmortal, invisible, soberano de toda creación. Por Él vivimos y nos movemos, nos afirma la palabra del Señor. Y fidelidad a la amada del Señor, que es la iglesia, y fidelidad a nuestras familias. Pero sobre todo, aparte de nuestro Dios, fidelidad a la bendita palabra del Señor. Porque tratamos de predicar, enseñar e instruir de acuerdo a la palabra del Señor y no a filosofías humanas o a los deseos del corazón, sino lo que Dios tiene establecido en su palabra. Y dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, en el capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos habla acerca de la resurrección de Jesucristo y nos sirve como el texto base para el mensaje de esta mañana. En el mundo cristiano, en todas partes se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, te glorificamos y te damos gracias, eterno Dios, por la oportunidad que nos das en Jesucristo de poder estar aquí delante de tu presencia en esta hora, buscando tu rostro en oración y clamando a ti, Señor, para que tengas misericordia y venga de tu presencia a tiempos de gracia y bendición para todas las personas que nos están escuchando, para todos nuestros hermanos. Que tu bendición sea sobre la vida de todos y cada uno de ellos, y la gloria tuya sea manifestada en sus vidas, en la vida de su familia. Y Señor, que nuestra mente y nuestro corazón en este momento, tu Espíritu Santo la instruya. Abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir de tu palabra y poder, Señor, asimilarla, llevarla a la práctica a fin de poder agradarte en todas las cosas. Gracias te damos por la resurrección de Jesucristo, porque conlleva mucho privilegio, mucha bendición para los que hemos creído. Quédate con nosotros, amado Padre, guiándonos conforme a tu misericordia, y extiende tu mano sanadora y divina sobre nuestros hermanos enfermos, porque por tus llagas, por las llagas de tu Hijo Jesús, hemos sido todos sanados. Sana, Señor, nuestra vida emocional, sana nuestra vida física, sana nuestras finanzas, Señor, sana nuestra economía, pero también sánanos espiritualmente, a fin de que podamos vivir en ti y para ti. En el nombre de Jesús te lo imploramos con acción de gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente para transformar familias que reflejen a Jesús y le den gloria a su nombre.
Una frase más para este domingo en cuanto a la familia. Cuando Cristo es el centro de la familia, su luz se reflejará en la vida de sus integrantes. Cuando Cristo es el centro de la familia, su luz se reflejará en la vida de sus integrantes. Nerogildo. Hoy hablaremos acerca de la importancia de la resurrección de Jesús. ¿Por qué es tan importante para el mundo cristiano? ¿Por qué es tan importante para el mundo la resurrección de Jesús? Incluido para los que no creen, incluido para todas las demás religiones, porque la resurrección de Jesús tiene una importancia para toda la humanidad. Lo encontramos este relato en Lucas capítulo 24 de los versículos 1 al 12 de la palabra y en Primera de Corintios 15 del 1 al 12 donde les he leído, aunque todo el capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla acerca de la resurrección de Jesús. La importancia de la resurrección de Jesús. Jesús se le apareció, como ustedes pueden ver en las imágenes, a las mujeres que fueron temprano aquel día para llevar especies, ungüentos y demás para embalsamar el cuerpo, pero resulta que no lo encontraron y un ángel se les apareció y les dijo: ¿por qué buscan al que vive dentro de los muertos? No está aquí, pues ha resucitado, le dijo a aquellas mujeres. Y cuando las mujeres fueron y contaron a los apóstoles acerca de que Jesús había resucitado, Pedro y Juan corrieron al sepulcro y lo encontraron allí vacío. La tumba estaba vacía. Jesús resucitó y vive. Esa es la realidad para el mundo cristiano. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que creemos. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? En primer lugar, por la victoria final sobre la muerte. La muerte, mis amados hermanos, es el castigo justo por todos los pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte entró en el mundo a consecuencia del pecado. Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran del árbol del bien y del mal. Les había dicho que no participaran de él porque iban a morir. Pero Adán y Eva, seducidos por la serpiente, engañados por esta que les presentó acerca de que serían como Dios si comían de ese árbol, contrario a la advertencia que Dios le había dicho que si comían de él morirían, ellos comieron y ese día entró la muerte en el mundo. Por lo tanto, la muerte es el castigo justo por los pecados de los hombres. Pero debes saber, querido hermano y amigo que me estás escuchando, que la muerte ha sido vencida y será totalmente destruida un día. Porque en Apocalipsis nos dice que será lanzada al lago de fuego y azufre. La muerte actualmente, para los que creemos en Cristo Jesús, para los que le hemos recibido como Señor y Salvador, esa muerte ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte ha sido vencida. Los seres humanos le tienen mucho temor a la muerte, e incluido algunos cristianos. Y es porque no han entendido el propósito divino de Dios, que la muerte ha sido vencida, que la muerte será destruida totalmente y que ya no tiene poder sobre nosotros. Porque en Primera de Corintios en el capítulo 15 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Ya la muerte ha sido derrotada. La palabra del Señor dice: y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Entonces no tenemos por qué temerle, porque la palabra del Señor dice que el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia para los hijos de Dios. Entonces es importante la resurrección. ¿Por qué?
porque con la resurrección de Jesús, Él venció la muerte. La paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 3:23. Muerte en el sentido espiritual. No fue que Adán y Eva comieron del fruto e inmediatamente les dio un infarto. No, ellos siguieron viviendo. De hecho, la Biblia nos dice que Adán vivió más de 900 años, 930. Sin embargo, aquel día comenzó a morir. La muerte eterna es la separación de mi espíritu con el Espíritu de Dios. De la muerte física nadie se puede escapar. De la muerte física nadie nos puede librar. Nadie nos puede ayudar a escapar de ella. Ni influencias, ni posición social, ni dinero, ni amigos. Cualquier cosa que tú puedas pensar o imaginar, nada de esas cosas que puedas pensar o imaginar te separará de la muerte física. Esa será una realidad para ti y para mí en cualquier momento. Por eso es importante que estemos preparados para aquel momento en que nos toque. Algunas personas dicen, bueno, yo me arrepentiré cuando esté cerca de la muerte, cuando esté más viejito. Mi tía Fabiola vivía en la ciudad de Medellín y un día hubo un tiroteo en la calle. Ella estaba dentro de la casa. Una bala traspasó la puerta de madera de aquella casa y le pegó en el corazón a mi tía. Y ella cayó fulminada en ese momento. Murió inmediatamente. Una bala perdida fue fulminante para acabar con la vida de mi tía. Si ella estaba pensando en arrepentirse, si ella estaba pensando en entregar su vida a Jesús cuando estuviera más anciana o cuando estuviera al borde de la muerte, allí le llegó en una forma repentina, en la hora menos pensada. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos jugar al azar, a la ruleta rusa de que me arrepentiré más adelante, no ahora. Tienes que estar preparado porque la muerte, desde el día en que Adán y Eva pecaron, entró la muerte en el mundo y desde el día en que tú naciste estás destinado, preparado para morir. El día y la hora no lo sabemos, pero todos tendremos que abandonar este mundo tarde que temprano. Entonces, mis amados hermanos, la resurrección es importante. ¿Por qué razón? Porque nos habla acerca de la victoria final sobre la muerte. No tendremos la muerte segunda. No estaremos alejados de Dios. Este es un mensaje para todo aquel que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. La muerte ya no tiene poder sobre ti, esa muerte eterna. Porque el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él vino para darnos vida eterna. A todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, dice la palabra del Señor. Y si usted que me está escuchando todavía no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, este es un día aceptable. Este es el día de salvación. Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando aún. Pero en segundo lugar, la resurrección es importante. ¿Por qué razón? Porque nos justifica delante de Dios. ¿Qué es la justificación? El apóstol Pablo en Gálatas 2:15 dice que nosotros los judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea que los judíos eran receptores del pacto de Dios, eran los herederos de las promesas, los llamados a ser santos, el pueblo elegido por Dios. Los gentiles, o sea los no judíos, todo lo contrario, eran pecadores porque ignoraban la ley divina. Los judíos conocían la ley de Dios, Él se las había dado a través de Moisés allí en el monte de Sión, en el monte Sinaí. Y los gentiles no conocían la ley, la ignoraban. Pero Pablo está dejando en claro en la palabra del Señor que tanto unos como otros necesitan ser justificados, es decir, ser declarados justos.
como está en la palabra del Señor. ¿Y qué implica entonces la justificación? Bueno, la justificación es todo lo contrario a la condenación, porque la persona no solamente es perdonada, sino también es declarada justa. Eso es lo que Dios hace, o sea que nos perdona y nos declara justos. Implica la justificación ser parte del pueblo de Dios. Es una relación con Dios y una relación con su pacto. Entonces, mis amados hermanos, la resurrección es importante porque nos justifica, nos hace justos. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 1 de la palabra del Señor. El que por la fe es justificado tiene paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, no es que seamos justos, porque somos pecadores, porque le hemos fallado a Dios, porque nos hemos apartado de Dios, pero Dios, aún siendo pecadores, nos está declarando que justos. Dios está diciendo que somos justos. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesucristo nos limpió, nos perdonó y nos limpió de toda maldad. Es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. La justificación es la acción de la gracia divina que santifica y que hace justa a una persona. El Padre entregó a su Hijo para nuestra justificación. Él nos borró nuestros pecados y ya Dios no se acuerda más de ellos. La palabra del Señor dice que cogió nuestros pecados y los lanzó a lo profundo del mar para nunca más acordarse de ellos. Entonces, Dios no recuerda, no se acuerda más de nuestros pecados. No está pendiente diciendo, bueno, Nelson la embarró, entonces ahora voy a estar pendiente a ver cuándo lo va a volver a hacer o no lo va a volver a hacer. No, una vez que me arrepiento, Él tomó mis pecados y los echó fuera, no solamente de mi vida, sino también los apartó de Él. El pecado nos apartó de Dios, pero Jesús es el eterno Dios hecho hombre. Jesús, el Hijo de Dios, nos abrió un camino nuevo y por eso podemos hablar con Dios, usted y yo. Por eso podemos entrar directamente con el Padre, entrar en una plena comunión con Él. Filipenses capítulo 1, versículo 6 de la palabra del Señor dice, el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces puedes ver allí el proceso de la justificación. En el pasado, ¿qué teníamos? En el pasado teníamos la pena del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y Eclesiastés 7:20 dice que no hay una persona justa sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Entonces, por causa del pecado, nosotros teníamos la pena sobre nosotros, la culpabilidad, el castigo de nosotros por causa del pecado estaba allí a la puerta. En cualquier momento podría darse. Pero el Señor, ¿qué hizo? Nos justificó. Entonces, para quitar la pena del pecado, Él nos justificó. Pero entonces ahora en el presente, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la obra pasado, la perfeccionará presente. Y allí tiene que ver con la santificación. Es lo que está haciendo la palabra del Señor. La palabra de Dios nos santifica, dice el Señor Jesús en Juan 17, orando por nosotros, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Él habla con el Padre y le dice al Padre que nos santifique a ustedes y a mí con su palabra, con el poder de la palabra. Y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra de regeneración en nuestra vida. Nos santifica, nos purifica para poder llegar a la presencia de Dios. Ese es el poder de Dios manifestado en tu vida y en mi vida. Entonces nos libró ¿de qué? De la pena del pecado. En el presente nos libra del poder del pecado.
porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ahora tenemos el poder de Dios actuando en nuestra vida. Y sigue diciendo Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, en el presente, en lo porvenir. ¿Y qué vamos a tener? Su presencia. Glorificación total, nos dará cuerpos glorificados. Si Cristo resucitó, Él nos resucitará también a nosotros. Entonces, libre de la pena del pecado, libre del poder del pecado, y en el futuro, allí en el reino de Dios, libres de la presencia del pecado. Libres de la pena, libres del poder y libres de la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque nos justificó, nos santificó y nos glorificará, nos dará un cuerpo glorificado. En tercer lugar, la resurrección es importante. ¿Por qué razón? Porque nos da la seguridad que resucitaremos junto con Él. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Todos seremos resucitados. El Señor nos levantará de los muertos a todos. ¿Cómo así, pastor? ¿A todos? Sí, a todos. A los justos y a los injustos, a los píos y a los impíos, a los creyentes y a los ateos. Todos disfrutarán de la resurrección. El problema es que enfrentarán el juicio, y en el juicio entonces las consecuencias de no tener a Jesucristo como Señor y Salvador, las consecuencias de no haberte arrepentido del pecado serán funestas y serán fatales. El que resucitó al Señor Jesús, el Padre, a nosotros también nos resucitará, es lo que está diciendo la palabra. La fe, mis amados hermanos, nos da la seguridad de que viviremos con Cristo por toda la eternidad. La historia de la humanidad está llena de tumbas de líderes que vivieron y que enseñaron cosas muy valiosas e incluso hasta inventaron y fundaron religiones, como Siddhartha Gautama, Buda, Confucio, Mahoma, José Smith, el fundador de los mormones, Mahatma Gandhi. Toda esta gente, Lao Tse, todos estos inventaron y fundaron religiones, enseñaron cosas muy valiosas, hicieron cosas muy importantes. Sin embargo, tú puedes ir y buscar dónde está la tumba de Mahoma y vas a encontrar allí sus restos. Puedes ir y buscar la tumba de Buda y la vas a encontrar. La tumba de José Smith, el fundador de los mormones, de todos ellos, de Mahatma Gandhi. Pero si visitas a Israel y vas a la tumba de Jesús, la vas a encontrar vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó y vive. Jesucristo está vivo. Él resucitó y fue al cielo a preparar un lugar para usted y para mí que nos está ofreciendo de manera gratuita. La tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó. Así que, mis amados hermanos, entonces les recuerdo cómo vamos hasta ahora. La resurrección de Jesús es importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque es la victoria final sobre la muerte. En segundo lugar, porque la resurrección nos justifica. Somos perdonados, somos limpiados. Él nos declara justos, aún sin merecerlo y aún sin serlo. Pero también, en tercer lugar, la resurrección es importante porque nos da la seguridad de que resucitaremos juntamente con Él. Daniel capítulo 12, versículo 2 de la palabra dice: y muchos se levantarán del polvo, unos para vergüenza y confusión perpetua y otros para vida eterna. O sea, dice que todos se levantarán del polvo, o sea que todos resucitarán. Es lo que la palabra del Señor nos está aseverando y nos está asegurando. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él.
El que levantó a Jesús de entre los muertos, el Padre eterno, el creador del cielo y de la tierra, también te levantará a ti y me levantará a mí si crees en Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Y eso nos lleva al cuarto punto de la importancia de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús da veracidad a las Escrituras de una manera contundente, de una manera clara. Eso es lo que hace la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucitó, se cumplieron en su vida más de 300 profecías que estaban anunciadas en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, se cumplió la promesa que Dios había hecho desde la caída del hombre, cuando dijo: la simiente de la mujer quebrantará la cabeza de la serpiente. Allí entonces en Cristo Jesús se cumplieron más de 300 profecías con su resurrección. El Salmo 16, versículo 10 de la palabra del Señor, por citar uno de esos textos, de esas profecías cumplidas en la resurrección de Jesús, dice así: no dejarás que mi vida termine en un sepulcro, que vea corrupción. Dice, en Reina Valera: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, en otras palabras, que se descomponga el cuerpo, que se pudra, que los gusanos entren allí a hacer de las suyas. No, Jesús murió, fue sepultado, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:3, conforme a las Escrituras. Por eso estamos hablando que la resurrección de Jesús da veracidad a las Escrituras de manera contundente. Dice la palabra del Señor que para que la Escritura se cumpliese, Él resucitó y vive, y en Él se cumple la palabra de Dios. Y entonces allí el Salmo está diciendo: no dejarás que mi vida termine en un sepulcro, que vea corrupción, que se descomponga, que se pudra. No, porque al tercer día Dios le levantó de entre los muertos. Y en quinto lugar, mi amado hermano, la resurrección nos asegura que nada es en vano. Nada es en vano. Eso nos asegura la resurrección. ¿Por qué estamos hablando acerca de esto? Porque cuando vamos a 1 Corintios, en el capítulo 15 de la palabra del Señor, 1 Corintios 15, mira lo que la palabra del Señor está diciendo el apóstol Pablo, argumentando sobre la resurrección de Jesús. Y entonces dice, versículo 12 en adelante de 1 Corintios 15, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y todos somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Tampoco Cristo entonces resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces, la resurrección de Jesucristo nos asegura que nada es vano, como lo está planteando allí el apóstol Pablo. Vano gira en torno a las ideas de vacuidad, inutilidad, de algo que no tiene propósito, que no tiene un fin determinado. La palabra hebrea, Havel, que en concreto significa vapor o aliento, pero en sentido figurado es envanecente,
y sin propósito. Salmo 94:1 dice: el Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son inútiles. Pero también vano además significa actuar sin sentido, hacerse vano. Jeremías capítulo 2 versículo 5 y Job 27:12. Pero también hay otra palabra hebrea, innan, y significa lo que no cuesta nada, lo que no tiene propósito, lo que es hecho sin causa. Salmo 35 versículo 19. Y encontramos otra palabra para vano en el hebreo, shah, lo que no tiene buen propósito. Eso significa, y es Éxodo capítulo 20 versículo 7. O algo que ha sido hecho en vano, o sea, que algo que se ha hecho en vano, que no sirvió. Jeremías 4:30. También significa hablar vacío. Job 35:13. Pero también un carácter inservible. Jeremías 9:4. Todo eso es lo que significa vano, o sea, que no tiene un buen propósito, que ha sido hecho en vano, hablar vacío, carácter inservible. Y también está la palabra rigam, y tiene que ver con esfuerzo que no tiene efecto ni tiene éxito. Salmo 7:5. También el hebreo tohu significa sin forma, o sea, vano es sin forma, como está en Génesis 1:2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, un espacio de vaciedad. Job 26:7. Algo que es irreal, que no sirve. Primera de Samuel 12:21. Entonces, mis amados hermanos, Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y Pablo está argumentando contra los saduceos, que no creían en la resurrección, y contra el gnosticismo de su época, que tampoco creían en la resurrección. El gnosticismo incluso decía que Cristo no murió, sino que pareció que murió. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 13 al 18. Y esta falsa doctrina se coló en la iglesia. Algunos cristianos, el apóstol Pablo dice, ¿cómo es que algunos cristianos dicen que no hay resurrección? Y eso también está ocurriendo en el día de hoy. Hay mucha gente que no cree en la resurrección. Entonces el apóstol Pablo les dice, bueno, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, mi predicación no sirve para nada. Mi fe es inútil. Somos falsos testigos. Y tampoco nosotros tendremos entonces resurrección. Y peor aún, todavía estamos atrapados en nuestros pecados. Si es así, si no hay resurrección, los que murieron en Cristo todavía están perdidos. O sea que la gente que ha partido a la eternidad, familiares, amigos, conocidos, gente de la iglesia que murió en Cristo, todavía están perdidos. Si es así, si no resucitó, estamos sosteniendo una mentira. Al igual que los que vivimos, no tendremos ninguna esperanza. Por eso los filósofos griegos decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Los apóstoles, mis hermanos, se fueron a un aposento donde se fueron a llorar y a lamentar la muerte de Jesús. Pero la palabra de Dios está diciendo que sí, Adán nos transmitió la naturaleza pecaminosa y por causa de él entró la muerte. Pero en Cristo está la resurrección y la vida. Él nos trajo vida, vida eterna y vida en abundancia. Primera de Corintios 15, 21 al 23 de la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que usted y yo tenemos en la palabra del Señor. Continuaremos el próximo domingo hablando acerca de la importancia de la resurrección en la segunda parte. Pero por ahora recuerda, mi amado hermano, que Cristo resucitó y eso nos asegura que nada es vano.
que la resurrección de Jesús da veracidad a las Escrituras de manera contundente, que la resurrección nos da seguridad de que resucitaremos junto con Él, que la resurrección nos justifica y que la resurrección es la victoria final sobre la muerte, no solamente la de Jesús, sino también la nuestra, victoria en Cristo Jesús. Él nos lleva de triunfo en triunfo, pero ¿a quién? A todos los que creyeron en Él, a los que le recibieron, les dio potestad y derecho de tener la vida eterna. Padre, ayúdanos a entender la importancia de la resurrección y ponerla en práctica día tras día. Y glorificamos tu nombre por ello en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos hoy a tener la cena del Señor como cada primer domingo del mes. La cena del Señor, antes de participar de ella, quiero recordarles 3 aspectos que tiene la cena del Señor. Lo que significa la cena del Señor. La cena es un recordatorio. Es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros en el pasado. Él llevó en su cuerpo el castigo de nuestros pecados en la cruz. Su cuerpo fue despedazado, destrozado, herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53. Entonces, al participar de la cena del Señor, estás recordando lo que Jesús hizo por nosotros en el pasado al entregar su cuerpo. Pero en segundo lugar, es el recordatorio de la relación que tenemos con Jesús, con el Padre a través de Jesús, pero también con los que no han creído. Con los que han creído, o sea, el recordatorio, estamos recordando los que hemos creído que tenemos comunión con el Padre a través de Jesús, que tenemos también comunión con la iglesia, o sea, entre nosotros, entre ustedes que me están escuchando, que son de la iglesia, el Centro para la Excelencia Familiar, o los que me están escuchando que han entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. La comunión es entre nosotros, es la comunión de los santos, es la comunión con todos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Cuando Él levanta la copa y dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Y Jesús dijo: el pan que partimos no es la comunión. Lucas 22:20. El nuevo pacto. Todo fue por el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, para que no te olvides lo que Cristo hizo. Tenemos la tendencia de olvidar las cosas, tenemos la tendencia de abandonar las cosas, de no volverlas a recordar, pero la cena del Señor tiene como propósito hacernos recordar, es un recordatorio de lo que tenemos, la comunión con Dios y la comunión entre nosotros los hijos de Dios. Y en tercer y último lugar, es un recordatorio del futuro que nos espera. Todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Entonces es un recordatorio del futuro que nos espera. Mateo 26:29. Cenar con Cristo en la resurrección de los justos, como está allí en Apocalipsis en el capítulo 5, cuando dice que el Cordero fue digno de tomar el libro y se vio allí el Cordero inmolado. O sea, el Cordero es digno porque fue ¿qué? Inmolado, entregado por ustedes y por mí. Ahora, ¿cómo celebrar la cena del Señor? Bueno, Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27 nos dice acerca de el peligro de comer indignamente la cena del Señor. ¿Y qué es comer indignamente? Es con pecado en el corazón. Un pecado oculto, mi amado hermano, no deja de ser pecado. Entonces, ¿cómo celebrar la cena del Señor? Arrepiéntete. Porque comer indignamente es comer con pecado en el corazón.
Y dice la palabra del Señor, examínese cada uno a sí mismo y pruébese. Examínate cómo están tus relaciones con Dios, con tu familia, con los demás. Un pecado no confesado es un pecado acumulado. Entonces, examínate. Toma la cena del Señor, porque tomar la cena del Señor sin discernir, ¿y qué es eso de sin discernir? Es sin considerar a los hermanos. ¿Pero qué te dice el diablo? No tomes de la copa indignamente. En otras palabras, en realidad lo que te está diciendo es, quédate mejor con tu pecado. Cuando no participas de la cena, si ahora no participas de la cena porque hay algún pecado en tu vida, entonces, y te quedas con él y entonces más bien no participo porque tengo un pecado, eso es lo que quiere el diablo, que te quedes con tu pecado. Te está diciendo, quédate mejor con tu pecado. Y si tú estás diciendo, no, yo no quiero tomar la copa indignamente, significa entonces que quieres quedarte con tu pecado. Y eso es lo que Satanás quiere. Y lo que debemos hacer es que confesar nuestros pecados, porque si confesamos nuestro pecado, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mi amado hermano, no dejes de participar de la cena del Señor solo por quedarte guardando tu pecado. Si es algo que tienes con Dios, pídele perdón. Si es algo que tienes contra tu hermano, pide perdón a Dios en este momento y en la primera oportunidad que tengas, o hoy mismo, toma el teléfono y llama a esa persona y reconcíliate con tu hermano. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que examines nuestra vida, que mires en lo profundo de nuestro ser y que veas si en nosotros hay algo oculto, hay algún pecado que no confesado, algún pecado que está oculto allí, que hemos guardado. Pero en este momento te pedimos en el nombre de Jesús que nos limpies de toda maldad. Creemos que Jesucristo murió en la cruz. Su cuerpo fue lastimado, fue herido por nosotros y su sangre derramada para limpiarnos de todo pecado. Gracias, eterno Padre, por el sacrificio de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Señor, gracias por haberme perdonado los pecados pasados y haberme librado de la pena del pecado. Gracias por librarme ahora del poder del pecado sobre mi vida, porque soy libre en Cristo Jesús y tengo la esperanza de que en el futuro me librarás totalmente de la presencia del pecado y estaré allí glorificando tu nombre por la eternidad, porque así como resucitaste a tu Hijo, también lo harás con mi vida y con mis hermanos que creen y confían en ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Nos dice la palabra del Señor que aquella noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a los discípulos. Señor, gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo, la entrega de su cuerpo en esa cruz para darnos a nosotros la vida, para traer, Señor, la sanidad espiritual y aún la sanidad física sobre nuestros cuerpos. Permite, Señor, que al participar de este pan recordemos la obra de tu Hijo en favor nuestro. En Él te oramos con acción de gracias. Amén. Y después de haber entregado el pan a todos les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo comieres en memoria de mí. En su memoria, recordando cómo su sacrificio fue en favor tuyo y mío, comamos todos de él. Y también nos dice la palabra del Señor que después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto, nueva alianza con Dios. Tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios tiene con cada uno de nosotros por la sangre del Cordero. Y nada es purificado sin sangre, y sin sangre no hay remisión de pecados. En su memoria, porque su sangre fue derramada por nosotros en la cruz, bebamos todos la copa recordando el sacrificio de Jesús en tu favor y en mi favor. Y nunca me separaré de tu gracia.
Alabamos el nombre del Señor por su infinita misericordia, por su gracia y la oportunidad que nos da de recordar su sacrificio en favor nuestro y anunciar que pronto volverá. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Coloca tu mano sobre la persona que está a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce sobre ti sus ojos. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y Él ponga mucha paz en tu corazón. Yo bendigo tu vida y la vida de tu familia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el glorioso Dios hecho hombre, en tu favor y en el mío. Bendiciones para todos y que el Señor no deje de bendecirles hoy, mañana y toda la semana.